conoceremos los secretos actorales de Sofía Álvarez. Y nos acercaremos al Japón milenario a través de sus mitos y leyendas en Rincón Nippon. Rafael García Villegas, amigos, amigas, quédense en Noticias 22, programón para iniciar con todo la semana. Grandes contenidos, ¿no? Así es, mi querida Laura Barrera, arrancando semana y arrancando ya el 6º mes del año. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana. ¿Y qué les parece si nos vamos directo a la información? Iniciamos con temas arqueológicos. Restauran el portal al inframundo olmeca. El Instituto Nacional de Antropología e Historia está por concluir la intervención del monumento olmeca, conocido como el Portal al Inframundo, a poco más de un año de su repatriación. Recordemos que la colosal pieza de 1.80 metros de altura y 1 tonelada de peso fue sustraída de forma ilícita en los años 70 del siglo pasado y trasladada por distintas manos hasta llegar a los Estados Unidos. En principio, la pieza, cuando se la llevan de aquí de México, se va partida en más de 25 pedazos. 25 fragmentos son los que contamos actualmente. La adelgazaron aproximadamente a la mitad del espesor, porque eso sí ya es irrecuperable. Por increíble que parezca, las gestiones para el retorno del monumento comenzaron en el lejano año de 2003. Tras 20 años de trabajo coordinado, la pieza arribó al Museo Regional de los Pueblos de Morelos, ubicado en Cuernavaca, en mayo del año pasado. Ahí ha sido atendida in situ por un equipo de especialistas que identificó la presencia de una estructura metálica a base de pernos, colocada con el fin de dar estabilidad al monumento, aunque las técnicas y materiales no fueron los más adecuados, así como clavos de concreto, resinas epóxicas y refuerzos de cemento. Todos estos pernos y toda esta estructura metálica que es como en su corazón no se retira porque es lo que lo está sosteniendo. Se hace un trabajo más bien de intervención sobre el frente y quitando los elementos que son sobrepuestos, que son modernos. Luego de retirar las intervenciones previas, se sustituyeron por materiales compatibles con los originales. Ofrecimos por parte de la zona arqueológica los materiales para que los restauradores tuvieran un material como más similar a lo que, no, de hecho idéntico a lo que ellos necesitan utilizar en las restauraciones y los rezanes. Los trabajos de restauración están a escasas 2 semanas de llegar a su conclusión. La idea es que el también llamado Monumento 9 retorne a su lugar de origen, es decir, a la zona arqueológica de Chalcancingo, en el municipio de Jantetelco, donde la pieza debió permanecer alrededor de 2.700 años antes de ser hurtada. Hay 2 propuestas. Una que es la que es a largo plazo, es la construcción de un museo de sitio, y la otra es la más próxima, es trasladarla a Chalcatzingo, solo que sí se necesita el acondicionamiento del antiguo museo que teníamos aquí. Mientras eso sucede, la pieza permanecerá en el Museo Regional de los Pueblos de Morelos, Palacio de Cortés. Con información de César H. Meléndez, Noticias 22. Una nueva generación de cantantes se va abriendo camino. El arte lírico nacional tiene nuevos rostros. En la sala principal del Palacio de Bellas Artes se realizó la final de la edición número 41 del Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli. Para esta edición se recibieron 180 aspirantes, entraron 78 concursantes y el jurado eligió a 9 finalistas. Jacqueline del Rocío fue la gran ganadora, llevándose además del primer lugar del concurso los premios Ópera de Bellas Artes, un recital con la Coordinación Nacional de Música y Ópera del IMBAL, un recital con la Dirección de Música de la UNAM, la participación en un título de la temporada de la empresa Escena 77 Producciones, el premio del público Pro Ópera, el premio Ópera de San Miguel. La Orquesta Sinfónica del Estado de México le ofrecerá una actuación en su temporada de conciertos, además de un traje de noche de gala.
El segundo y tercer lugar fueron para Eduardo Martínez y Rosa María Dávila, quien también se hizo merecedora del premio Giacomo Puccini de Arte y Cultura del Centro Ricardo B. Salinas Pliego. Otros de los premios que se entregaron esa noche en el Palacio de Bellas Artes fueron el Premio Bellas Artes para Raúl Morales, el Premio Revelación Juvenil para Javier Esau Álvarez, el Premio Gilda Morelli a la Mejor Interpretación para Carlos Fernando Reynoso Jurado. La Ópera de Bellas Artes otorgó un premio consistente en la participación en un título de su temporada, que en esta ocasión fue para 3 finalistas: Pilar Romero Delgadillo, Diana Jael Matapesa y Jacqueline del Rocío Medina Pérez. Los premios de zarzuela fueron para Damaris Lezama, Carlos Fernando Reynoso, Daniela Cortés y Misael Corralejo. Los principales ganadores de la edición 2024 del concurso Carlo Morelli participarán en una gala de ópera con la Orquesta Sinfónica del IPN y en el Festival Alfonso Ortiz Tirado del 2025. Un momento especial fue cuando se reconoció la trayectoria de la soprano Ernestina Garfias. Noticias 22, Alberto Aranda. Ahora hablamos de la presencia italiana en la escena de América Latina. Porque el arte vuelve a ser ese motor que desafía las latitudes. Bici de Arte, presencia italiana en teatros de América Latina, es la muestra producto de la investigación de la curadora María Margarita Segarra, y la cual reúne acervos de 80 diferentes recintos con influencia arquitectónica de la Nación de la Bota, construidos en 50 ciudades de América Latina. La curadora trabajó directamente con los directores, coordinadores de los diferentes teatros, los 80 teatros que se reflejan aquí. Y a través de ellos se obtuvo materiales de archivo y también materiales enviados directamente por los teatros. En un inicio, cuando estos teatros surgen a mediados del siglo XIX, la inspiración es evidentemente los teatros de ópera italianos, el Teatro alla Scala de Milán, el San Carlo de Nápoli, entre otros, el Reale de Torino, entre otros teatros. La muestra presenta el Teatro Alarcón de San Luis Potosí, en el que participó el arquitecto Luis Apari, el Teatro Peón Contreras en Mérida, concebido en parte por Pio Piacentini, otros como el Teatro Colón de Buenos Aires, concebido por Carlos Enrique Pellegrini, o el Teatro Amazonas en Manaus, Brasil, en el que participó el arquitecto Celestial Escardín. Esta exposición se presentó en la Academia de San Luca en Roma el año pasado. Ahora en este maravilloso recinto que es el Palacio de Bellas Artes se va a presentar en el Teatro Nacional de San José en Costa Rica. Se va a presentar el próximo mes una versión de los teatros brasileños en el Teatro Municipal de Río de Janeiro. Está programado presentarse también en los teatros italianos en el Uruguay. En fin, es un proyecto que surge para compartirse con América Latina. La muestra es impulsada por la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana y llega al Museo de Arquitectura del Palacio de Bellas Artes como parte de las conmemoraciones por el 90 aniversario de este recinto, construido por el arquitecto italiano Adamo Boari. Todo el exterior, todas las fachadas tienen una expresión de la cultura italiana y de la cultura europea del momento histórico en ese momento. El interior le sucede un fenómeno interesante, o bueno, una condición. En 1934, Federico Mariscal tiene el encargo de concluir el edificio por dentro. El edificio estaba concluido por fuera. Y ese es el motivo del aniversario. La muestra está acompañada de una extensión virtual, la cual usted puede disfrutar a través del código QR que aparece en este momento en pantalla. Bici de Arte, presencia italiana en teatros de América Latina, permanecerá abierta en el Museo de Arquitectura del Palacio de Bellas Artes hasta el 11 de agosto de 2024. En la cámara, Javier Contreras y Juan Manuel Arcos, Noticias 22, Víctor Gaspar. Además, un título muy sugestivo, Bici d'Arte, que es una de las áreas principales de Tosca, una ópera de Puccini, que dice Bici d'Arte, Bici d'Amore, viví del arte vivido de amor, y que es la heroína de esta ópera, que es un referente, por supuesto, de la escena lírica italiana. Pues ahí está la invitación a acercarnos a esta muestra, que tiene que ver también con la arquitectura y los teatros, donde se empiezan a pensar en ese gran arte total,
con una buena dotación musical y, por supuesto, la isóptica necesaria. Y que es un regreso a lo que se hacía en tiempos de los griegos antiguos, cuando, bueno, pues se cantaba música inspirada en la poesía, ¿no? Y realmente es un arte que se inventa por un grupo de personas amantes de la música y de las puestas en escena. Hasta que llega Wagner y les echa a perder toda la escenografía. En fin, se reavivan los aires lorquianos. Y se ponen en movimiento a ritmo de flamenco. Viento de Lorca, coreografía que fue estrenada hace más de 2 décadas, tendrá una nueva presentación en el Complejo Cultural Los Pinos. Es un homenaje a este poeta, es un homenaje realmente a toda su labor literaria, pero también a toda su vida, ¿no? A toda su tránsito por la vida, toda su trabajo que ha realizado que realizó a través de sus propuestas, ¿no? Y esta constante fortalecimiento de la cultura de las artes. Lorca fue un poeta y dramaturgo español que en sus textos refleja sus ideas contra el franquismo impuesto en la primera mitad del siglo XX. Para esta coreografía, Laura Rocha, Francisco Illescas y Alberto Pérez utilizaron el estilo flamenco. Este es un momento en donde quisimos narrar que Federico García Lorca llega perseguido por los falangistas y llega a un teatro. Y en este teatro se enfrenta, no se enfrenta, sino más bien se encuentra, más bien es la palabra, se encuentra con varios de sus personajes literarios. Entonces se encuentra con la gente de Bodas de Sangre, con unas yermas, con unas lavanderas, con varias personajes que él nos brindó en sus obras, y se enfrenta a ellos. Armando García fue el encargado de realizar la dramaturgia, la cual retoma momentos de Yerma, La casa de Bernarda Alba y Bodas de Sangre. Viento de Lorca es una obra en donde quisimos no realmente plasmar estas obras en escena, ni tampoco la vida literal, ¿no?, de él, sino más bien es como, insisto, todas estas imágenes que se fueron detonando a partir de la lectura, todas esas imágenes a partir de su vida. Más allá de eso, lo que creo que retomamos es como estos temas universales, ¿no?, que es el amor, la muerte, la pasión, ¿no?, que más allá de que nos separen un océano, que más allá de que nos separen, que estamos muchísimo más unidos por estos temas tan universales. Noticias 22, Alberto Aranda. A 100 años de su partida sigue siendo un referente de las letras universales. Y nos ayuda a dar sentido a todo aquello que consideramos kafkiano. Franz Kafka fue un escritor checo cuya obra en lengua alemana es considerada como un hito en la renovación del género novelístico en las primeras décadas del siglo XX. Nació el 3 de julio de 1883 en Praga, entonces parte del Imperio Austrohúngaro. Las creaciones literarias de Kafka lograron abarcar temas tan complejos como la condición del hombre contemporáneo, la angustia, la burocracia y la soledad, entre otros. Asimismo, sus obras mezclan lo onírico, lo irracional y la ironía. Desde muy joven, Kafka deseaba dedicarse a la escritura. Sin embargo, tuvo que lidiar con el difícil temperamento de su padre, con quien mantuvo una tensa relación. En 1907, Franz Kafka empezó a escribir sus primeros relatos. Tiempo después, entabló una amistad con Max Brod, el que fuera el gran difusor de su obra. En 1912, publicó su primer libro, Contemplación, el cual constaba de 18 relatos. Los textos eran en realidad extractos de su diario personal. De su legado destacan novelas como Metamorfosis, El proceso, El castillo, En la colonia penitenciaria y una gran cantidad de relatos, epístolas y escritos personales.
Gran parte de la obra de Kafka fue publicada póstumamente a pesar del deseo del escritor checo de verla destruida tras su muerte. Sin embargo, Max Brod decidió desobedecer la última voluntad del escritor. Gracias a este hecho, las obras literarias más influyentes del siglo XX pudieron ver la luz. Franz Kafka murió en el anonimato el 3 de junio de 1924 a causa de una tuberculosis, pero su originalidad irreductible y el gran valor de su obra le han valido un lugar importante en la literatura contemporánea. Para Noticias 22, Diana Obispo. Ay, perdón, tuvimos aquí alguna cuestión del switcheo, algunas imágenes que no correspondían con pues esta historia de Franz Kafka. Lo importante es poner ahí de manifiesto esta figura que sigue siendo importante. En Praga se puede visitar, por ejemplo, el llamado Callejón de Oro, donde está la casa en la que Kafka vivió. Es una zona que solía ser muy peligrosa, que había ahí mucha delincuencia, un lugar muy pequeñito, ahora es una zona turística, y bueno, pues toda esta ciudad y todo el país está impregnado del existencialismo, de la reflexión, de la melancolía del autor del Proceso, por ejemplo, ¿no? El Proceso, que es una obra muy interesante, que es donde se empieza también, junto con la Metamorfosis, a prefigurar esta idea. Acuñar esa idea kafkiana, lo absurdo. ¿Qué es la Metamorfosis? Un hombre que de repente amanece siendo un insecto y empieza a razonar cómo va a convivir y cómo se va a adecuar al mundo, sin importar cómo lo va a ver el mundo a él. Él se tiene que adecuar a esa nueva forma. Y por eso lo absurdo, lo que nos genera mucha angustia a partir de algo inexplicable, es lo que se denomina kafkiano. Y en la obra que refieres, la obra del Proceso, de repente llegan con un individuo y le dicen, usted está acusado. No sabe ni de qué, pero lleva todo un proceso penal, y lo peor es que a lo largo de la novela no sabe de qué, ni tiene cómo defenderse porque no sabe de qué se le está acusando. Nunca es claro, no se le entiende, y cada vez es mucho más complicado poder entender de qué se trata este proceso legal y cuál es la acusación que tiene. Entonces, bueno, pues de ahí, cuando estamos en alguna situación que es completamente absurda, compleja y rocambolesca, viene este adjetivo de kafkiano. Y después inspirara a tantos otros autores posteriores, precisamente, que también se acuñaran otros términos, pero que en este absurdo de Kafka empiezan a creer. Y aparte él era admirador de Gabriel García Márquez, era un gran lector, y a Gabriel García Márquez también le gustaba leer a Kafka. Desafortunadamente Franz se va muy joven, 41 años tenía, y contra su voluntad, como también le pasó a Gabriel García Márquez, publicaron su obra de manera póstuma, aunque las indicaciones Max Brod, bueno, eran hizo muy bien, claras. Hizo bien, bueno, hizo mal. Hizo muy bien. Yo creo que éticamente, pues sí es cuestionable, pero para los lectores. Para la humanidad y para la literatura es un gran aporte. Ahí está Franz Kafka. Muy bien. Bueno, pues vamos con esta nota que les preparamos también. En esta correspondencia no solo se refleja una relación sentimental, también en ella encontramos el pulso de una época, la inspiración para futuras generaciones de escritores. Para recordar el legado de Rosario Castellanos, la UNAM reedita el libro Cartas a Ricardo, de la autora de los emblemáticos poemas Los Adioses y Desamor. La universidad también lanza la convocatoria Cartas a Rosario. El objetivo es acercar a los lectores del siglo XXI a la voz de la literatura mexicana que exploró el feminismo, la discriminación y las relaciones sociales en el siglo XX. Cartas a Ricardo es un volumen imperdible. Como comenta Alicia, se publicó inicialmente en 1994. Entonces, desde entonces no se había vuelto a reeditar. Y es muy importante para los lectores, las lectoras del presente, tener acceso a este volumen de cartas, que por supuesto es un ejemplo de literatura epistolar y en el que se puede descubrir muchas de las facetas de la vida personal, pero también de la vida profesional, de la vida emocional de una escritora como Rosario Castellanos. Cartas a Ricardo contiene los escritos que Rosario Castellanos dedicó a lo largo de 20 años a su pareja sentimental Ricardo Guerra. Esta publicación integra la colección Vindictas de la UNAM y cuenta con una introducción de Sara Uribe, que se suma al prólogo de Elena Poniatowska y la presentación de Juan Antonio Asensio, incluidos en la primera edición. Son cartas que están divididas en 3 etapas. La primera etapa es la etapa de la juventud de Rosario Castellanos. Es el año de 1950 y ella está viajando
Hay cartas incluso escritas desde el barco en el que va a España. Inspirada en esta propuesta literaria surge la convocatoria Cartas a Rosario, que invita a estudiantes de entre 15 y 30 años de cualquier plantel de la UNAM a presentar un texto de género epistolar dirigido a la autora en una de las 3 categorías: estudiantes del nivel medio superior, estudiantes de licenciatura y estudiantes de posgrado. Pueden participar con textos que tengan una extensión entre 3 y 5 cuartillas. Tienen la posibilidad de participar todos los estudiantes al interior de la República, de las diferentes escuelas nacionales que tenemos en la UNAM. Queremos invitar a todas y a todos a que participen, entablando un diálogo con esta escritora. Entonces, esa es un poco la idea de esta convocatoria. El resultado de la convocatoria será una publicación que se dará a conocer precisamente el próximo año. Este homenaje, rumbo a los 100 años del natalicio de Rosario Castellanos, es impulsado por Cultura UNAM a través de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. Noticias 22, Karen Rivera. Ahora desafiemos los miedos ocultos en la penumbra y dejemos que fluya el arte. La creación implica ir más allá del miedo. O sea, los miedos son los que nos paralizan, ¿no? Y hay que hacer las cosas a pesar del miedo, siempre y cuando no se trate de hacerle daño a nadie. Todos los sábados hasta el 22 de junio, de 11 a 3 de la tarde, Saúl Kaminer impartirá el taller Del plano al espacio. Este taller va a tener un carácter experimental, que vamos a comenzar dibujando a partir del dibujo, que es como el esqueleto del grabado. Vamos a empezar dibujando. Por momentos vamos a dibujar con los ojos cerrados, a partir de ciertas cosas que a cada quien se le ocurra, como casa, luz, coche, y vamos a tratar de dibujar eso con los ojos cerrados, y si eso nos va a sorprender, siempre nos sorprende. Vamos a grabar cada uno de estos. El taller, el cual se imparte en el Museo Nacional de la Estampa y en el marco de la exposición Decir Luz, es decir Sombra, de Saúl Kaminer, busca acercar a la gráfica, pero sobre todo que el público se sorprenda de lo que puede lograr. Yo he dado muchos talleres experimentales, entonces aquí vamos a mezclar dibujo, técnicas del grabado y técnicas de la escultura, pero que tienen que ver con el doblez y con el redondear el papel o curvear las superficies. Y siempre la creación tiene un lado que es infinito, que nos lleva a lugares desconocidos y nos abre ventanas. Entonces, eso lo vamos a hacer a lo largo de 3 de las 4 sesiones. Creo que nos va a permitir transformarnos un poco y abrir ventanas del conocimiento de nuestra relación con la naturaleza, con los otros, con el espacio, con el color, con la línea, con la forma. Noticias 22, Alberto Aranda. Estrella. Y váyanlo. Alrededor de una flor en medio del desierto hay una serie de imágenes con muchas historias que contar. Janet Arévalo tiene doble nacionalidad, es mexicana y boliviana. Se formó como diseñadora y en el camino encontró que, desde la cámara fotográfica, podía manifestar su manera de ver el mundo. Siempre quise escribir, eso es lo más irónico. Siempre quise escribir y pienso que la fotografía es mi medio de escritura. Es lo que me permite expresarme, me permite leer otras lenguas, poder analizarlas. Y de cierto punto pude ver esa perspectiva en la fotografía. Desde 2018 se asentó en nuestro país y no ha dejado de explorar sus inquietudes a través de la lente. Ella acorta las distancias entre Bolivia y México a través de sus recuerdos, sus lazos familiares y, en especial, en el que conserva con su madre. Estos años, meses, días hicieron que obviamente tanto la nostalgia de casa, de la cultura, se fueran fusionando en mí. A mí la verdad me gusta mucho decir que soy boliviana y mexicana porque amo tanto mis dos países, digo, y más allá de eso creo que mi pilar, mi inspiración, como dices, pues justamente es mi mamá.
En la Galería Luis Cardosa y Aragón del Centro Cultural Bella Época, Janet Arévalo inaugurará Flor del Desierto, muestra fotográfica basada principalmente en el concepto de maternidad. No coloco imágenes de mi mamá, pero sí coloco su esencia, que es ella. Es Flor del Desierto. Justo pude realizar esta producción junto a una buena modelo. La fotografía que yo me gusta ejecutar es una fotografía tanto natural, paisajista, pero también mucho de producción. Quizás por eso, por el tema de diseño gráfico. Y yo la veo reflejada, veo sus acciones, veo sus actitudes y como bien dice el detalle, o sea, una flor en el desierto puede subsistir incluso días de agua, puede subsistir incluso sin una gota de agua o al clima que se le interpongan. Son 8 piezas de Janet Arévalo dedicadas a la maternidad, pero Flor del Desierto se complementa con el trabajo de 5 fotógrafos bolivianos. Aquí hay mucha gente boliviana, la comunidad, así también como representantes, y siento que también ese aspecto nos ha apoyado mucho. Ese es el otro acogimiento que yo veo, mi otra familia. Entonces, traerlos aquí, exponerlos, la verdad que para mí es un honor. Flor del Desierto se inaugura este sábado 1 de junio a las 18 horas en la Galería Luis Cardosa y Aragón del Centro Cultural Bella Época y se podrá ver hasta el 24 de junio. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. El mitote se armó en la milpa entre folclor, música y bailes. El pasado sábado en la alcaldía de Milpa Alta se llevó a cabo Mitote en la Milpa, cuarta obra de investigación que culmina con el rescate de danzas tradicionales de la alcaldía. En colaboración con el Sistema de Apoyos a la Creación de Proyectos Culturales, a través del programa México en Escena, Grupos Artísticos y la Fundación Tierra Fértil, Arte y Cultura, el maestro Edilberto Garibay Miranda e historiadores como Miranda Valeria Cruz Páez y Cristian Mancilla Jiménez llevaron a escena 2 cuadros dancísticos para el proyecto Milpa Alta Tierra de Danzas, las cuales fueron las pastoras, cuyo origen proviene de las pastorelas medievales, que se remontan al siglo XVI, y la danza de los huehuenches, término que proviene del náhuatl huehuetzin, que significa viejito, interpretando el significado literal el baile de los viejos o el baile antiguo. Al ritmo de los botes viejos, flautas y demás cosas que generen sonido, bailaban y cantaban con el objetivo de hacer una petición de lluvia y un buen temporal para la siembra. El ciclo festivo que tienen actualmente los milpaltenses gira alrededor del calendario agrícola y religioso, como el carnaval, que es uno de los eventos con mayor concurrencia de la comunidad. Para Noticias 22, Ariadna Campos Rojas. Y bueno, nos vamos a ir a la pausa. Nada más quiero hacer la precisión a propósito del vínculo entre García Márquez y Kafka. Es en una entrevista que se llama Gabriel García Márquez, de escritura embrujada, que hacen Yves Palión y Mauricio Martínez Cavard, donde precisamente García Márquez afirma que la metamorfosis de Kafka fue toda una revelación. Ahí está el vínculo marcado por el propio autor de 100 años de soledad. Este realismo mágico que, pues sí, suena muy claro al leer los libros de Kafka, la influencia. Ahí está, y 100 años de Kafka, hoy, de su partida, hoy lo recordamos. Una pausa y ya volvemos. Regresamos. Acerquémonos a Rincón Nippon, que esta noche viene cargado de mitos y leyendas. Konnichiwa amigos, bienvenidos a Rincón Nippon. Soy Miri Murasaki y hoy platicaremos sobre la fascinante colección Mitos y Leyendas de Japón de la editorial RBA. A través de 60 tomos repletos de historias originales sobre héroes, dioses y espíritus, esta colección promete un viaje inolvidable al país del sol naciente. Desde la creación del mundo hasta relatos escalofriantes como La mujer sin rostro, la Yurei Otake, cada historia transporta a los lectores a un Japón ancestral e históricamente riguroso. Las tradiciones milenarias de Oriente, escritas originalmente como crónicas o cuentos, cobran vida. Pero más que simples narraciones, estas leyendas encierran enseñanzas sobre el valor de la amistad, el sacrificio y la empatía hacia todas las cosas, conceptos que han influido profundamente en el manga y el anime. Desde la creación del mundo por Izanami e Izanagi hasta la rebelión de los Kami, cada historia revela los misterios y la riqueza cultural de Japón, mostrando un mosaico de creencias y mitos que han moldeado la identidad de este país.
Además, cada tomo presenta un diseño delicado inspirado en los estampados katagami, que es una técnica tradicional de creación de plantillas para teñir telas hechas de papel especial. Todo esto refleja en cada página, añadiendo una dimensión visual única a la lectura. Para aquellos que tengan curiosidad y quieran profundizar aún más, al final de cada tomo podremos encontrar una galería de escenas y ensayo ilustrado sobre la cultura e historia nipona. Estos ensayos no solo proporcionan contexto adicional, sino que también ofrecen una mirada más profunda a las tradiciones y valores que las leyendas reflejan. Y por si esto fuera poco, estos tomos nos llevan por un viaje a través del arte con magníficos dibujos inspirados en la técnica de sumie, técnica de pintura ancestral. ¿Están listos para sumergirse en este viaje? La colección Mitos y Leyendas de Japón nos espera. Yo soy Miri Murasaki y nos vemos a la próxima por Rincón Nippon. ¡Sayonara! El romance y el espionaje nos invitan a seguir esta relación epistolar hasta la Suiza de la segunda mitad del siglo pasado. Primero fue Anhelos Opuestos, en donde Julián y Marit se conocieron. Su amor se desarrolló entre el movimiento estudiantil del 68 y los conflictos políticos internacionales de la época. Ahora, en Tan cerca del paraíso, Cartas en alemán, la pareja se vuelve a reunir en Suiza. Ella llega, y eso no es spoiler, llega a la misión soviética ante las Naciones Unidas. Entonces al principio eso, pues a él lo llena de felicidad y está enamorado del asunto, pero después de que pasan una serie de acontecimientos y él encuentra el diario. El diario es un elemento donde ella habla en primera persona de la vida que han ido teniendo, de sus emociones y de sus sentimientos y demás. Se pregunta, ¿qué fue tan importante, tan sencillo que ella pudo llegar tan oportunamente a Suiza y estar conmigo? La segunda entrega de la trilogía realizada por S.B. Morak revela las posibles intenciones que tiene la guapa joven hacia el ingeniero mexicano. Mucha gente está detrás de la información que él trae y de esa manera él piensa que también puede ser, cuando ya él no tiene muy cerca a esta chica, ¿por qué apareció y desapareció de su vida? ¿No? Entonces, quizá ella tenía ya algún interés en esa información que él estaba manejando. Hay elementos que lo hacen pensar que sí tenía ella esos elementos. Tan cerca del paraíso, Cartas en alemán, libro publicado por Bonilla Artigas, oscila entre el romance y el espionaje, pero también invita al lector a cuestionar. Uno de los temas centrales es la caída del muro de Berlín y aquí se avanza una teoría que es bastante atrevida, muy provocativa, pero que es contraria a lo que, o diferente por lo menos a lo que conocemos por el mainstream de noticias, que es un caudal tremendo, una catarata de noticias y de enfoques, pero que siempre coinciden con lo que diríamos que la caída del muro de Berlín, sinónimo de la libertad, ¿no? Ya con eso se acabó todo. Entonces, una de las preguntas que planteamos en los promocionales de esta segunda novela es, bueno, con la caída del muro de Berlín, ¿realmente se eliminó la violencia que ocultaba la Guerra Fría? Noticias 22, Alberto Aranda. Ahora vayamos tras bambalinas y esta noche pongámonos en la piel de Sofía Álvarez. Décadas frente a los micrófonos y en los escenarios de teatro, cine, radio y televisión. Empezó a los 5 años como actriz de doblaje. Es Sofía Álvarez. Hacer papeles lo más diferentes que sean estos y abocarme a hacerlo de esa manera y que no se parezcan unos a otros. Entre más géneros aborde uno, tenga la posibilidad de hacerlos, pues eso es lo que nos da, como se dicen, que te gastes los zapatos en el escenario, es lo que te da la experiencia. Muchos la conocieron prestando su voz en series como Señorita Cometa y en La Tribu de Brady. También por ser la voz de Charlie Brown. Inolvidable en su programa donde transportó a generaciones enteras a mundos mágicos de dragones, castillos y princesas. El Canal 11 nos acogió
el programa lo empezó María Luisa Alcalá y Patricio Castillo, los dos ya no están con nosotros, y luego me quedé yo. Y ahí fue donde todavía se recuerda el nivel de recordación que tiene la gente de mí contando cuentos, ¿no? Ha formado parte de títulos de gran renombre en la cinematografía mexicana, ya sea delante o detrás de cámaras. Destaca su trabajo como productora de Rojo Amanecer. En teatro, ha tenido una importante labor de décadas como actriz y como productora. Destacan sus participaciones histriónicas en obras como Los monólogos de la vagina y Aquel tiempo de campeones. Sofía Álvarez se presenta los miércoles y jueves a las 20:30 horas aquí en el Foro Shakespeare en la obra Los perros. Estará hasta el próximo 11 de julio. Noticias 22, José Antonio Hernández. Gracias, Toño. Pues habrá que darse una vuelta para ver Los perros. Y a propósito de teatro, dan la tercera llamada para los estudiantes de la Escuela de Iniciación Artística. En el Teatro de la Lotería Nacional del Edificio El Moro, estudiantes de teatro de la Escuela de Iniciación Artística número 4 comenzaron los festejos por el cierre del ciclo escolar. Celebramos cada semestre, cada evaluación, presentaciones en el área de teatro, en el área de danza, las escuelas de iniciación artística, y en este caso lo que vamos a ver es una obra de teatro, examen final del segundo año de adulto matutino. Esta tarde los alumnos presentaron una primera función de La cantante calva de Eugene Ionesco y pronto alumnos también de segundo año pero del turno vespertino interpretarán en este mismo lugar la lección. La mayoría del ser humano no está muy consciente de lo que lleva a cabo día con día y eso nos convierte en la pérdida de una claridad de pensamiento, de acción, de reacción. Y este hombre lo que hace es pues botarnos a la cara nuestro comportamiento real. Toda su propuesta siempre para que el ser humano se enfrente a sí mismo, a una realidad que no detectamos el día a día. El cierre de este ciclo también incluye la participación de los estudiantes de tercer año, quienes interpretarán una versión de La noche de los asesinos de José Triana. Para mí se me hace una obra muy revolucionaria, una obra contestataria. 30 años atrás nos presenta esta forma de que la sociedad sigue cargando, sobre todo la gente de mediana edad, sigue cargando con toda la información que los padres han imbuido en ellos. Como el ser humano que no logra sacudirse con salud, esa información sigue cargando con ella hasta el final de sus días. Serán 11 alumnos repartidos en estas 3 propuestas a lo largo de las presentaciones. La cantante calva también se presentará mañana 4 de junio a las 5 de la tarde. La lección se podrá ver el 6 y 7 de junio en el mismo horario y La noche de los asesinos del 11 al 14, también a las 17 horas. La entrada es libre. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Esta hazaña selenita nos devela el rostro desconocido de nuestro satélite natural. China alcanzó la cara oculta de la Luna y tiene planeado traer muestras de suelo y subsuelo a la Tierra. El módulo de aterrizaje no tripulado Chang'e 6 alunizó en la cuenca Aitken este domingo. La agencia espacial china mostró en video la forma en que tocó el suelo. El gigante asiático ya había llegado a la cara oculta de nuestro satélite en 2019. Esta cara tiene una corteza más gruesa y no está claro por qué las dos caras son tan diferentes. Entre los planes de este país está enviar a una persona a la Luna antes del 2030, además de construir una base de investigación en el Polo Sur, región que se cree contiene hielo de agua. Aunque Chang'e 6 se aproximó a la Luna el 8 de mayo, la orbitó por varias semanas antes de alunizar. De acuerdo a la agencia china, la sonda forma parte de un orbitador, un módulo de aterrizaje, un módulo de ascenso y otro de reentrada. Este último traerá de regreso a la sonda con las muestras. En la cara oculta no había sido posible establecer comunicación con las sondas. Sin embargo, China envió en 2018 un satélite a la órbita lunar y así poder retransmitir información desde Chang'e 4.
En marzo lanzó un segundo satélite. Ambos servirán para mantener contacto con Chang'e 6. Se espera que aterrice a finales de junio en la zona rural de Mongolia Interior. Noticias 22. Su vida se resume en una palabra: danza. Su legado es patrimonio de nuestro país y ha hecho del lenguaje del cuerpo una expresión que trasciende el tiempo. Ícono y larga presencia de la danza en nuestro país, la maestra Gladiola Orozco fue objeto de un homenaje en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario de la UNAM. Se presenta Diarios de Rita Berlín, de la coreógrafa Magda Bresso, y Signos, el cuerpo de la noche, del coreógrafo Óscar Rubalcaba Pérez. Son dos obras muy diferentes. La maestra es un ícono, que fundó varias compañías, que abrió las puertas para tener muchas ventajas para la danza contemporánea actual. Y yo tuve la fortuna de bailar en Ballet Teatro del Espacio como bailarina solista invitada. Entonces yo he estado cerca de ella, siento que estoy todavía muy cerca de ella. Gladiola Orozco fue fundadora del Ballet Independiente, integrante del Ballet Nacional. Participó muchos años en el Ballet Teatro del Espacio. Su carrera múltiple en la danza la lleva a ser coreógrafa, directora, gestora y formadora de muchas generaciones y a explorar lenguajes dancísticos. Yo seleccioné este par de piezas porque una de ellas es muy novedosa, está jugando con lenguajes, que es la obra de Magda Bresso. Es interdisciplinaria, hay una bailarina que escribe y al mismo tiempo se refleja en la pared lo que está escribiendo, y es una coreógrafa que tiende siempre a buscar nuevos caminos, está explorando nuevos lenguajes. Los preceptos que han guiado la creación de Gladiola Orozco de alguna manera permean la segunda pieza que se presentó como parte de su homenaje, pieza a cargo del coreógrafo y bailarín Óscar Rubalcaba. El camino que de alguna manera de rigor que nos dejó Ballet Teatro del Espacio es de un trabajo férreo en la danza. Un trabajo corporal muy fuerte, muy físico, y eso lo tiene la otra obra, Signos, el cuerpo de la noche. Entonces hice una mezcla de estas dos obras para presentar un programa que fue justamente el homenaje a Gladiola Orozco, que yo pensé que le iba a gustar y efectivamente le gustó mucho. Esta presentación en la Sala Miguel Covarrubias replicó el programa que se ofreció el pasado mes de marzo en el Palacio de Bellas Artes como homenaje a la maestra Gladiola Orozco. Noticias 22, Víctor Gaspar. A lo largo de su camino. Que por cierto va a cumplir 90 años en octubre próximo, así que estaremos al pendiente porque seguramente vendrán más reconocimientos a su trayectoria. Por otro lado, científicos buscan combatir a los zombies que se han apoderado de nuestros cuerpos. Se encuentran por todo nuestro organismo y trabajan liberando moléculas nocivas que degradan los tejidos, afectando la cognición, aumentando nuestra fragilidad y debilitando el sistema inmune. Su número aumenta a medida que envejecemos. Son las células senescentes, a menudo llamadas células zombies. En los organismos más jóvenes, el sistema inmune puede eliminarlas mediante un proceso llamado apoptosis. Durante más de una década, investigadores han intentado destruir selectivamente las células senescentes mediante diferentes fármacos. De acuerdo con National Geographic, aproximadamente 20 ensayos clínicos están en marcha, probando nuevos y reutilizados fármacos con propiedades senolíticas. Una estrategia clave en la senolítica implica diseñar fármacos que eviten que las células zombies resistan la apoptosis. Unity Biotechnology, empresa de biotecnología estadounidense que está a la vanguardia de este enfoque, diseñó un fármaco llamado Foselutoclax, que bloquea una proteína clave en las células senescentes, eliminándolas sin dañar las células sanas. En un ensayo clínico de fase 2, una sola inyección de Foselutoclax permitió a los participantes leer más letras en una tabla optométrica en comparación con aquellos que recibieron un placebo.
Algunos investigadores también están utilizando células inmunitarias genéticamente modificadas, como las células T con receptor de antígeno quimérico, CAR, para atacar y eliminar células senescentes. Aunque estos enfoques son prometedores, aún se necesita más investigación para mejorar la especificidad y seguridad de las terapias senolíticas. Para Noticias 22, Diana Obispo. Propiedad intelectual y privatización del conocimiento. Dos premisas que incentivan crear este glosario. Las palabras no son de nadie, carecen de dueño y por eso las podemos habitar momentáneamente modificando su uso, que está en un permanente vaivén. Esta cita es parte del libro Nociones en Común, hacia un glosario para liberar la cultura, donde se expone el tema de la propiedad intelectual como una forma de privatizar el conocimiento. La intención es enmarcar el contexto en el que están entramadas las prácticas culturales con la presente digitalización, porque la producción, la circulación y el consumo de bienes culturales ha cambiado, ¿no? Y si bien la privatización y la mercantilización del conocimiento y de los bienes comunes, es decir, el arte y las prácticas culturales tal cual, han sido constantes dentro de la dinámica del capitalismo, con la presencia de Internet pareciera que se iba a liberar todo, pero no fue así, ¿no? Más bien hay prácticas de capitalismo de plataforma en donde se privatizan todavía más todas las, pues sí, los bienes comunes digitales. Esta publicación fue coordinada por el investigador en arte Alberto López Cuenca y por el historiador en arte Renato Bermúdez Dini, junto con las coordinadoras Miriam Millán y Yosimbi Acobo del área editorial Centro de Cultura Digital. También vale la pena decir que es resultado de toda una serie de sesiones colectivas que se tuvieron con distintos sectores culturales, ¿no? Desde talleres en la ciudad de Cuernavaca, en Puebla, también algunas aquí en Ciudad de México. Las perspectivas de acuerdo a nuestras especialidades o nuestras visiones van a ser distintas, entonces justo es como un texto polifónico, ¿no? que recoge todas esas voces. Este libro busca acercarse a un público más amplio, puesto que la cultura es de todos, y no solamente de los especialistas que se dedican a ella. La intención es eso, desespecializar estas discusiones, porque la cultura se practica todos los días y creemos que desde todas las perspectivas hay algo de donde aportar. Para Noticias 22, Jimena Rodríguez. Mucha atención, este juego parece haberse salido de control, desatando un oscuro misterio. Los rituales macabros conducen a encuentros con seres de otra dimensión y pueden desatar un terror inimaginable. Esta situación le ocurre a dos jóvenes escritores que, tras participar en juegos aparentemente inofensivos con sus amigos, viven experiencias terroríficas. Sumérgete en la oscura travesía de Juego de Niños, novela de terror escrita por Sandra Becerril y Henry Bedwell. Es una historia que va dirigida más que nada a los lectores jóvenes para introducirlos en este mundo del terror, y fue muy divertida escribirla. Es una historia que trata de un grupo de alumnos, de amigos que están en la época de los 80, en donde tienen estos retos que tienen que jugar cada uno por una situación que se da en sus estados cuando regresan de las vacaciones, y pues no saben lo que les espera. Los sobrevivientes de estos juegos macabros deciden escribir acerca de esta experiencia sobrenatural, con la esperanza de sanar heridas, sin imaginar que podrían revivir otras. Es que todo es como parte de una suerte de maldición, ¿no? O sea, hay pagos, ¿no?, que hacer después de jugar estos juegos, y con este personaje como muy enigmático, ¿no?, de Mia, que los conduce a todo esto, ¿no? Y después de muchos años deciden publicar su experiencia, ¿no? O sea, la vida los ha tratado muy bien y acabaron siendo unos grandes escritores, ¿no? Y son una pareja, pero falta todavía una última
payback que hay que hacer ahí, un último sacrificio más, ¿no? dentro de la historia, para que se cierre un poco el ciclo. Inmersos en un juego de intrigas, terror y enigmas, los personajes cargan con las consecuencias de su curiosidad e inocencia. Entonces, tal vez el trasfondo sería la inocencia de cada uno de ellos, que es de acuerdo a la época y a la edad que tienen los personajes y que los conducen a hacer pues estos juegos sin pensar en las consecuencias de nada, ¿no? Y estos secretos además los van a llevar a su supervivencia, a sacrificar a sus propios amigos o a ser sacrificado. Entonces creo que la experiencia de la lectura se puede volver como muy, muy agradable y pues evidentemente utilizando todos los elementos que nos encantan a Sandra y a mí, que son el terror y poder narrar historias donde nuestros personajes sufran y sufran bastante para que se sienta como chido, ¿no? Y los invitamos a que la lean. ¿Podrán escapar del misterio que se ha desencadenado o quedarán atrapados en un laberinto de sombras sin salida? Descubre todo el suspenso y el terror que envuelve a Juego de Niños. Para Noticias 22, Diana Obispo. Y nos vamos con música. El 3 de junio de 1875 fallece el compositor francés Georges Bizet, principalmente recordado por sus contribuciones al mundo de la ópera. Hijo de músicos, su madre era pianista, su padre era un compositor y cantante. Él a los 9 años ya estaba en el Conservatorio de París, imagínense, y empezó a mostrar muchas aptitudes para el piano, para el órgano. Genial, bueno, era un genio. No le dedicó el tiempo suficiente. Muere muy joven, a los 37 años. No le dedicó el tiempo suficiente. Y su obra por queda eso. Como ahí muy dispersa, muy descuidada, ni siquiera alcanzó a ver el éxito de su ópera Carmen. Que es la tercera ópera más interpretada en la historia después de La Traviata de Verdi, está La Bohème de Puccini y bueno, Carmen de Georges Bizet. Y tiene óperas bellísimas, La Arlesiana, está Pescadores de Perlas y un largo etcétera. Revisen la música de Georges Bizet, quien recordamos así esta noche, y nos vemos el día de mañana. Buenas noches.